Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Mi nombre es Alumine González, nombre difícil. Trabajo en Thomson Reuters. Soy miembro del comité de Idea Joven y hoy tengo la suerte y el honor de liderar el Círculo de Ética y Transparencia de las Instituciones. Tema complejo. Y cuando me dijeron que tenía que pensar en la introducción, lo primero que se me vino a la cabeza es una reflexión que me gustaría compartir con ustedes y la cual estoy segura que muchas veces ustedes también se la hicieron. ¿Cuán difícil es comportarnos éticamente en el mundo de los negocios? ¿Es difícil? Y mi respuesta fue sí, es difícil. Es difícil porque los accionistas cada vez demandan reducir los costos, pero mejorar el rendimiento, porque el mercado es muy competitivo, porque contamos con información que muchas veces no es la indicada o no tiene las fuentes confiables que necesitamos para tomar una decisión en tiempo real. Entonces, todas estas cuestiones, sumado a que los objetivos están por encima de todo. Lo que hay que hacer es cumplir los objetivos y muchas veces no importa el fin. Y en esta línea terminamos cometiendo errores, porque la presión nos lleva a cometer estos errores, errores humanos, lógicos. ¿Y qué hacemos muchas veces? Los ocultamos, los justificamos y nos damos cuenta que con esta estrategia logramos cumplir estos objetivos. Entonces los volvemos a hacer. Y no solamente la dirección, sino todos los que formamos la empresa. Y entonces caemos en la trampa del éxito. Y entonces, ¿qué terminamos haciendo? Comportándonos de manera no ética. Y en esta línea, las empresas terminan siendo lugares donde la ética es neutra. Y en esta línea me preguntaba todo esto, me seguía preguntando y dije, la ética está para practicarla y la tenemos que practicar todos los días. Entonces, desde el Círculo de Ética y Transparencia de las Instituciones, queremos invitarlos a todos ustedes, y un poco en línea con lo que acaban de contar, queríamos invitarlos a todos ustedes a que fomenten en los distintos ámbitos donde estén y en sus empresas, que se trabaje de una manera transparente, previsible, confiable. Todos tenemos que trabajar de esta manera. Entonces, no solamente nos limitemos a que nos cuenten el código de conducta o que nos lean los manuales de procesos, sino busquemos exigir y nosotros también exigirnos para poder trabajar todos los días de manera ética, en las pequeñas y en las grandes cosas. Bueno, no quiero seguir porque si no puedo filosofar toda la tarde. Prefiero que venga una experta en el tema, María José Alzari. Ella es abogada y asesora senior en Derechos Humanos y Compliance del CEATS, Consejo Empresario de Desarrollo Sostenible, para quienes no lo conocen. Y ella nos va a ampliar sobre las oportunidades y los desafíos que implica trabajar de manera ética y transparente en una institución. Le damos un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Bueno, un gran desafío para una abogada estar en un ámbito como este. Créanme que son mayores los nervios de este tipo de ámbitos que una charla en el Colegio de Abogados o en la Facultad de Derecho. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos cuando hablamos de ética y transparencia. A veces todos creemos que sabemos de qué hablamos cuando hablamos de ética, cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de código de conducta, cuando hablamos de integridad, cuando hablamos de compliance. Y sí, muy probablemente en algo podemos estar en lo correcto. Pero no sé si en todo, porque a veces me pregunto, ¿ser ético es lo mismo que ser transparente? ¿Ser transparente es lo mismo que ser ético? Sin duda la ética nos llama a un actuar conforme la moral.
No nos vamos a poner acá a hacer una disquisición filosófica acerca de cuál es el concepto de ética, porque no sé cuántos abogados habrá acá, pero todos hemos pasado por lo menos los 2 primeros años, los abogados, de la facultad estudiando la diferencia entre ética, justicia, moral, etc. Y si nos ponemos a hablar de eso en este momento, muchos de ustedes terminarían suicidándose directamente. Y no es el objetivo. Pero lo cierto es que la ética está relacionada con la moral. La transparencia está relacionada con un mostrar lo que hago, hacer lo que digo y decir lo que hago. Y esto que parece sumamente sencillo no es tan sencillo. No siempre es tan sencillo hacer lo que digo y decir lo que hago. Muchas veces hacemos un montón de cosas y no tenemos una metodología para comunicarla, para comentarla. Y muchas otras veces somos muy transparentes y decimos algo y comunicamos, pero no necesariamente eso detrás tiene un valor ético. Entonces, no necesariamente la ética se relaciona con la transparencia, pero sí hay algo que es muy importante, que es tener en cuenta que un comportamiento ético solo puede ser demostrado a través de acciones transparentes, a través de formas de comunicar. Y acá empezamos con otros de los problemitas. ¿Todos entendemos lo mismo de la misma manera? No. ¿Todos los grupos y todos los actores con los que nosotros actuamos en el día a día interpretan nuestras acciones de la misma forma? No. Y ahí nos presenta un gran desafío. ¿Por qué? Porque vamos a tener que comunicar nuestra actitud ética o nuestro comportamiento ético de diferentes formas de acuerdo al grupo con el cual nos querramos comunicar. Y esto es un gran desafío, y es un gran desafío para todos, pero principalmente para los ámbitos empresarios. Y acá aparecen 2 palabritas más que ahora se usan mucho, que es el concepto de integridad. Los otros días alguien de un órgano gubernamental encargado del tema, no sé si entienden a qué me estoy refiriendo, me dijo: nosotros no nos gusta usar la palabra ética, esto que quede entre nosotros, por favor, no nos gusta usar la palabra ética, usamos la palabra integridad. Bueno, bien, entre nos, a mí también me gusta más la palabra integridad que ética, pero si usar ética nos sirve más que integridad dentro de la organización, llamémosle como querramos. Hay muchas empresas que tienen programas de integridad, programas de ética, y acá aparece otro temita que es el compliance, que se usa mucho. Y en general todas las grandes empresas tienen el oficial, el compliance officer, y trabajamos en compliance. ¿Qué es compliance? Y acá también venimos, ustedes están a esta altura y ya están pensando, hace 3 minutos que está hablando y lo único que hizo fue todas preguntas. Y sí, lamentablemente también es una función de los abogados nunca dar una respuesta clara respecto de algo. Pero bueno, aparte, el compliance nos lleva a un cumplimiento que en principio está relacionado con el cumplimiento de la norma. Sí, todos estamos de acuerdo. Pero les puedo asegurar que si una empresa se queda hoy solamente pensando que compliance es el cumplimiento de la norma, puede tener gravísimos problemas. Porque hoy compliance es cumplir con los compromisos que la empresa tiene. Y la empresa continuamente establece un montón de compromisos, desde su política de sustentabilidad, desde su código de ética, desde su política de compromiso con el no al trabajo infantil. Desde la más mínima política se está comprometiendo con cosas que pueden no estar relacionadas con el cumplimiento de la norma, de una ley, de una regulación. Y eso también es compliance. Y esto tampoco es algo muy visto por las empresas. Y acá vamos a introducirnos en por qué también todos estamos hoy muy hablando de este tema. Bueno, desde el 1 de marzo se puso en vigencia en nuestro país una normativa que es la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Esto generó ya, como todo el mundo, cuando hablamos de responsabilidad penal, todo el mundo presta atención. No sabemos muy bien qué es lo que significa, pero todos tenemos la sensación que eventualmente podemos ir presos. Entonces, le prestamos atención. Esto es buenísimo, pero la verdad es que para los abogados tener que recurrir a
que alguien tenga temor de ir preso para que una norma se cumpla es bastante complejo. Pero bueno, en ese estamos y no es una característica argentina exclusivamente. Pero algo muy interesante que trae esta ley es, podemos llamarlo el requerimiento o la sugerencia, según la interpretación y qué tipo de empresa seamos, de contar con un programa de integridad. Y va a dar algunas características de qué se entiende por programa de integridad. Ahí están las principales características, no nos vamos a meter en eso. Pero sí hay algunas buenas prácticas que son importantes para tener en cuenta cuando hablamos de cómo implementamos este programa de integridad, cómo implementamos un código de ética, cómo llevamos adelante esta cultura transparente, esta cultura de integridad dentro de las empresas. Y hay algunos aspectos que son claves. El primer aspecto clave es la necesidad de contar con la decisión y el ejemplo de la alta dirección. Es la alta dirección la que en definitiva va a marcar con el ejemplo, con su ejemplo y con su accionar ético hacia dónde va a ir la empresa y cuál es el rumbo de la empresa. Esto en teoría es fantástico. Cuando lo tenemos que llevar a la empresa, esto es complejísimo. Es complejo en las grandes organizaciones y también es complejo en las organizaciones pequeñas. Pero bueno, implica un análisis de riesgo continuo, de dónde van a estar los riesgos para las empresas en materia de soborno, en materia de conductas no éticas. Porque acá creo que hay una gran oportunidad de empezar a entender que cuando hablamos de compliance, cuando hablamos de programas de integridad, si bien la ley nos va a llevar a los temas relacionados a corrupción, a anticorrupción, es mucho más que eso. Un actuar ético es mucho más que eso. Implica trabajar en forma consciente con temas relacionados a género, a situaciones de acoso, a cumplimiento de la normativa ambiental, a reconocimiento de los derechos de las comunidades en donde desarrollamos nuestras acciones, a miles de aspectos. Y esto nos lleva a tener que contar con capacitación continua, con capacitación que tiene que estar realizada de acuerdo a quién va a recibir esa capacitación. No es igual la capacitación que va a recibir un operario que la capacitación que va a recibir un alto directivo. Y hoy alguien en una capacitación que estaba dando me dijo: cometí un grave error en mi programa de capacitación en temas de compliance. No capacité al cadete, que era el que iba y venía con los permisos ambientales. El cadete que iba y venía con los permisos ambientales tercerizados, que también trabajaba con la competencia. Ustedes fijen qué importante es poder capacitar a esa persona que quizás nunca la van a tener en el radar como alguien a capacitar. Y acá empiezan otros desafíos, que es el trabajar con la cadena de valor. La empresa que tiene mayor capacidad también tiene mayor responsabilidad, y esta mayor responsabilidad hace que tengan que trabajar en forma conjunta. Y para esto es necesario que la empresa dé recursos. Cuando hablamos de recursos, no necesariamente es plata. Es mucho más que plata. Es personal, es tiempo, es dedicatoria. Y hay un tema que también no quiero dejar de introducir, que es el conflicto de interés. Para ustedes, ¿un conflicto de interés es algo negativo o es algo positivo? ¿Es negativo o positivo? No necesariamente. No necesariamente es algo negativo. ¿Cómo se gestiona el conflicto de interés? Es la clave. Vos podés gestionar bien un conflicto de interés y simplemente es una buena práctica, o podés gestionar mal un conflicto de interés y es algo completamente negativo. Y acá es donde hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Los conflictos de interés se gestionan, pero para eso tiene que haber un marco de confianza. ¿Para qué? Para que yo diga: mira, la verdad es que estamos a punto de firmar un contrato con el marido de mi hermana. Pero no es que yo le dije: mira, preséntate. Sucedió. ¿Qué hago? ¿Me callo la boca? Si lo digo, no voy a generarle un problema. Y habría un familiar. No lo digo. No.
es que justamente yo tengo que tener la confianza de poder escalar, ir a mi jefe o al jefe de mi jefe y decir, mira, pasa esto. Perfecto. Una vez que eso pasa, se gestiona. Y en la medida en que se gestione de una manera transparente, no vas a tener un gran inconveniente, pero para eso vos lo tenés que gestionar. Y nunca nos tenemos que olvidar que hay algo bastante más complejo que un conflicto de interés, que es la percepción de un conflicto de interés. Y esto se da en el día a día. Entonces esto necesita gestión, necesita capacitación y necesita una mirada diferente de la gestión empresaria. Y aquí encontramos una gran oportunidad con un montón de cosas que ya están en las empresas, que son los sistemas de gestión. ¿Cuántas de sus empresas tienen un sistema de gestión ambiental, un sistema de gestión en normas de higiene y seguridad, un sistema de gestión en temas de calidad? ¿Alguna? Sin duda, en general, hay. Bueno, los programas de integridad establecen un sistema de gestión, les podría decir exactamente igual que la ISO 14000 o la 9000. De hecho, hay una ISO, la 19000, que establece un sistema de gestión en temas de compliance y hay otra ISO que establece los temas de gestión para los aspectos de anticorrupción. Entonces, ahí vamos viendo cómo, cuando hablamos de programas de integridad, no estamos hablando de algo nuevo, de un área nueva que hay que crear. Empezamos a mirar la gestión de una empresa en forma transparente e integrada, en donde la capacitación en temas de integridad se dé al mismo momento que la capacitación en temas ambientales o de higiene y seguridad. Si no, lo que vamos a hacer es que la empresa esté continuamente capacitándose, que no tengan tiempo para trabajar y vamos a manejar todo en compartimentos estancos. No, esto lo manejo con el compliance officer, esto lo manejo con el de operaciones, esto lo manejo con el de legales, esto lo manejo con el de auditoría y en esto lo manejo con todas personas diferentes, se genera un desmanejo total. Y al generar ese desmanejo total, lo que se genera principalmente es confusión, falta de transparencia y pérdida de confianza. Y cuando se pierde la confianza en las organizaciones, empezamos a tener problemas. Porque la confianza cuesta construir si se construye a través de diálogo y a través de transparencia, pero se pierde en milésimas de segundo. Y esto no es menor y por eso también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de conductas responsables, nos estamos dirigiendo a esas acciones que integradas en sí, entre unas y otras, entre áreas operativas, definiciones de negocio, gestiones internas, todas esas acciones con una dirección estratégica nos va a llevar a sostener el negocio. ¿Qué es lo que un empresario quiere? Que su empresa crezca y que su empresa continúe. Bueno, ¿de qué manera una empresa crece y continúa hoy en una sociedad en donde en Latinoamérica, esto es un estudio que salió recientemente publicado de Naciones Unidas, en Latinoamérica 3 de cada 4 personas consideran que sus gobiernos son corruptos. El 80% de la población consideran que las instituciones públicas en Latinoamérica son corruptas. Ustedes piensen de qué manera vamos a poder seguir creciendo como sociedad, no hablo de dinero, creciendo como sociedad, como personas, en una base de desconfianza total en las instituciones básicas. Es un gran desafío. Y en ese desafío las empresas tienen que fortalecer la confianza y trabajar de una manera transparente. Si no se hace éticamente, por una necesidad de continuidad del negocio. Esto es continuidad del negocio. Y hoy un comportamiento que no es ético, un comportamiento que no es transparente, nos lleva a perder la posibilidad de continuidad del negocio. Y yo les decía, cuando empezamos, que una de las claves dentro de los programas de integridad es la bajada desde la alta dirección. Es la alta dirección la que debe
marcar con el ejemplo el rumbo a seguir. Todos estamos de acuerdo con eso. No siempre es tan claro la bajada, muchas veces es contradictoria, la teoría sigue insistiendo en eso, y yo me pregunto, ¿por qué esperar? ¿Por qué vamos a esperar que la bajada de un comportamiento ético, de un comportamiento transparente venga de la alta dirección? Es verdad que la teoría lo dice así, pero hoy también la teoría reconoce que estamos ante una nueva sociedad que demanda otras cosas. Y son ustedes, jóvenes, quienes están trabajando en el día a día y la empresa sabe que tiene que retener talentos jóvenes para poder seguir creciendo. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué no requerir comportamientos éticos desde lo que están arriba, empezando desde abajo? Todos tenemos un rol para generar estos cambios. Y hoy es una gran oportunidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de requerir a quien tenemos al lado un comportamiento ético y de demostrar con nuestras propias acciones un comportamiento ético. Y creo que ese es el gran desafío. Somos nosotros como personas que formamos parte de una empresa, porque la empresa no es un extraterrestre. La empresa está creada por todos y cada uno de nosotros. Entonces, nosotros, con nuestro comportamiento ético, hoy tenemos la oportunidad de marcar el liderazgo. Muchísimas gracias.